Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más, aleluya. Como bien nos ha presentado el pastor, respondemos al nombre de Moisés Rivera Jr., aleluya, ya que mi papá también se llama Moisés, así que hay que aclarar, Moisés Rivera Jr., aleluya. Así que estamos agradecidos por esta invitación, por esta oportunidad que Dios nos da de estar en medio de la congregación de la Iglesia de Cristo, aleluya. Estamos aquí, gracias a Dios, con el permiso de nuestro pastor. Pertenecemos a la Iglesia Cristiana Misionera de Sierra Bayamón, en Bayamón. Nuestro pastor es el reverendo Fran Cruz Pérez, aleluya. Y gracias a Dios estamos aquí. Los hermanos están allá también gozando, aleluya. Y excuso a mi esposa, estamos en una etapa muy bonita y ella está atendiendo unos asuntos, así que la excuso, aleluya. Así que vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor, aleluya. Vamos a ponernos de pie para buscar la palabra del Señor y todos queremos escuchar la voz de Dios, aleluya. Todos deseamos escuchar la voz de Dios, aleluya. Yo he venido con el deseo de escuchar la voz de Dios, aleluya, y Dios ha estado hablando desde el principio de este culto, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Así que vamos a buscar, tengo dos porciones bíblicas, vamos a estar trayendo la palabra en dos relatos bíblicos, así que una está en el libro de Jueces, capítulo, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 16, versículo 19, y la otra está en Primera de Samuel, alabado sea el nombre del Señor, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Jueces, capítulo 16, versículo 19, y Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11, aleluya. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una iglesia que espera a Cristo dice, amén. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fisne. Padre, en esta hora te presentamos lo que tú quieres hablarnos, Señor. Señor, que tu palabra nos afirme para poder seguir persistiendo, resistiendo y peleando la buena batalla de la fe. Reconocemos que sin ti nada somos y que solo por tu gracia, por tu amor y tu misericordia has permitido que podamos entender el amor de Cristo. Aleluya. Hoy te queremos presentar nuestro corazón. Te queremos presentar nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra y que ella penetre hasta lo más profundo del corazón. Y que cualquier área en nuestra vida que quiera hacer oposición a tu palabra, sea tu palabra como espada de 2 filos traspasando y haciendo el efecto hasta llegar a lo más profundo de nuestros corazones.
pues queremos verte y queremos ser purificados por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta administración es: le cortaron el pelo y les quitaron el arca. Le cortaron el pelo y le quitaron el arca. Vamos a hablar de dos relatos históricos donde nos presenta el tiempo donde Dios levantaba a hombres para hacer la función de juez en medio del pueblo de Israel. Estos hombres que Dios levantaba tenían el respaldo de Dios para poder bregar con los asuntos en el pueblo del Señor. Estos hombres que Dios levantaba para juzgar en medio de Israel tenían el respaldo de Dios para poder afrontar situaciones y circunstancias que se levantaban en medio de ese pueblo. Aleluya. Eso incluía enfrentar al enemigo. Aleluya. Eso incluía mantener la adoración correcta en medio del pueblo de Dios. Aleluya. La palabra nos registra que cuando Dios levantaba a estos jueces Dios los utilizaba para restaurar las consecuencias de un pueblo que se apartaba de seguir los mandamientos de Dios. Y Dios, en su amor, en su misericordia, cuando ellos veían los resultados de sus malas decisiones, de sus extravíos en la fe, cómo Dios escuchaba su clamor y tenía misericordia para nuevamente escoger a un hombre o a una mujer para poder levantar nuevamente la presencia del Señor en medio del pueblo y poder echar manos a la obra y restaurar todo lo que se había afectado por la desobediencia del pueblo de Dios. Así que vamos a hablar de dos personas que fueron levantados en medio de esos tiempos. Uno de ellos fue Sansón y otro fue Samuel. Samuel es la etapa final de esos tiempos donde Dios levantó jueces, porque luego de Samuel el pueblo pidió un rey. Y fue cuando entonces entraron a esa etapa de ellos recibir a un rey. Pero no vamos a hablar sobre esa etapa, vamos a quedarnos en el momento donde Dios había levantado jueces, y vamos a hablar de estos dos jueces llamados Samuel y llamado Sansón. Sansón fue un milagro manifestado en un matrimonio. La Biblia nos relata en el libro de Jueces, capítulo 13, nos habla de un hombre llamado Manoa. Y había un hombre en Zaroa de la tribu, el cual sí, Manoa. Y su mujer era estéril. Capítulo 13, versículo 3, estamos leyendo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Así que cuando Sansón viene a entrar a nacer en la tierra, es producto de una visitación de Dios milagrosa. Aleluya. Dios visita a este matrimonio y a esta mujer que no podía dar hijo, y Dios se revela a ellos y le dice: tu vientre terrenalmente es estéril, pero el Dios que da vida va a hacer que tu vientre surja un hijo para un propósito en esta tierra. Muchas veces vemos a Sansón como un hombre
que no queremos tal vez tocar para coger una enseñanza en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo que está escrito es para nosotros considerarlo y aprender de ello. Así que Sansón vino a cumplir un propósito, pero en el transcurso de su vida sucedieron cosas que también nos pueden enseñar a nosotros a aprender de estas situaciones que atravesó Sansón. Número 1, quiero decirles que la Biblia establece que Sansón fue escogido por Dios para ser levantado como el juez en un momento dado donde Israel necesitaba a un hombre respaldado por Dios para bregar con una situación. La situación era que el pueblo de Israel estaba dominado por los filisteos. Los filisteos son el enemigo del pueblo de Dios. Por tal razón, Dios preparó y levantó a Sansón para poder enfrentar a esos enemigos y sacar al pueblo de Dios del dominio de los enemigos. Aleluya. Cuando hablamos de mirar los campos y ir en busca de esas almas que están ahí en los ojos de Dios, que Dios quiere que nosotros nos movamos para ir a predicarle, para ir a ministrarle, tenemos que entender que ellos están bajo el dominio del enemigo. Aleluya. Tenemos que entender que esas vidas que están bajo el pecado, bajo la concupiscencia, andando en las corrientes de este mundo, están bajo el dominio del enemigo. Aleluya. Y Dios desea levantar un pueblo escogido y lleno de la presencia de Dios para sacarlos de ese dominio y rescatarlos en el nombre de Jesús y ponerlos ante la presencia de Dios. Aleluya. Y Sansón fue escogido para que el pueblo de Israel dejara de estar bajo el dominio de los filisteos. Dios le reveló el propósito a sus padres. Y en el verso 5 dice, el verso 4, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Desde antes de nacer este niño, Dios le estaba revelando el propósito a sus padres para que supieran el porqué del milagro de Dios. Tenemos que entender que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios permitir que un vientre estéril reciba la vida de Dios para que nazca un hijo, es que detrás de todo eso hay un propósito por el cual Dios se quiere glorificar. Y en ese milagro nace Sansón. Pero sus padres tenían la responsabilidad de instruir a ese niño y explicarle el propósito que él cargaba. Y tal parece que los padres lo hicieron bien, porque este niño, hasta más adelante que vamos a leer, nunca se cortó el cabello. Tal parece que ese niño entendió que Dios le había dado unas instrucciones a sus padres y que él tenía que guardarlas. En medio del camino, Sansón fue creciendo y Dios, en el caminar y el crecimiento de él, Dios permitió unas cosas que los padres no comprendieron.
¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Cuántos entienden que Dios es soberano? ¿Y quién es el vaso y el barro para decirle al alfarero cómo hacer con el barro? ¿Quién es el barro y el vaso para decirle al alfarero cómo hacer con el barro? Es Él el que hace, es Él el que forma, porque Él sabe lo que hace. Y en su mente y en su corazón lo que hay es justicia, lo que hay es verdad. No hay nada inmundo ni nada impuro, todo es santo. Por eso la Biblia lo describe como santo, santo, santo. Y la Biblia dice que los ángeles en el cielo reconocen y también le dicen, tú eres santo, santo, santo. Aleluya. Cuando nosotros comprendemos esto, tenemos que entender que hay muchas cosas que a nosotros no nos van a cuajar en el ámbito muchas veces espiritual. Hay muchas cosas que parece que se salen de lo espiritual y no lo entendemos. Y hubo un momento donde Sansón se fijó en una mujer filistea. Algo que se supone que no se hiciera. Y sus padres le dijeron, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú te fijas en una mujer que es enemiga del pueblo de Dios? Pero la Biblia dice, vamos a leerlo, capítulo 14, verso 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tu hermano ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Para ubicar Dios las piezas en su lugar, a veces vemos cosas que no nos cuajan. A veces no entendemos lo que está pasando. Como que tal vez nuestra mente espiritual no lo entiende. Pero hay que tener cuidado, porque nuestros pensamientos son limitados. Los pensamientos de Dios son ilimitados. ¿Quién iba a pensar que Rahab la ramera, aleluya, iba a ser parte del linaje de Cristo? Y camamamanso que aba. ¿En qué mente cabía que una prostituta estaba en el plan del linaje del Mesías? Tal parece que la mente del hombre en muchas ocasiones no lo puede entender. Pero para poder caminar en obediencia, la Biblia nos da un consejo cuando veamos estas situaciones. Y es que seamos temerosos ante la presencia de Dios. Cuando nosotros somos temerosos, nosotros no damos por conclusión algo. Nosotros nos vamos a la presencia del Señor y vamos al dueño de las cosas y le decimos, Señor, yo pienso esto, pero tú que revelas, muéstrame, ¿qué es esto, Señor? Y si Dios te lo quiere revelar, te lo va a revelar. Si no te dice nada, mantente en reverencia a Dios porque Dios está en control. A Dios no se le pasa nada. A Dios no se le esconde nada. Ante la presencia de Dios todas las cosas están desnudas. Y Sansón entró en esta relación. Pero era la relación que más adelante iba a ser el arranque de una batalla. Y era a donde Dios quería llevar
a Sansón a una batalla para sacar al pueblo de Israel del dominio de los filisteos. Y hay cosas que a veces Dios hace para llevarnos a un lugar de batalla, para pelear, para que el dominio del enemigo se acabe, para que el dominio del enemigo salga huyendo y sea la presencia de Dios plantando bandera. Quiere decir que más adelante sucedió en ese trayecto. Estoy dándole un pequeño resumen del capítulo 14. Ahora en el 15 sucede que el suegro de esta mujer, la que él se había enamorado, se le entrega a otra persona y le dice a Sansón: yo pensé que a ti no te importaba y tú no valorabas a mi hija, y se la di a otro. Vamos a leerlo. Capítulo 15, versículo 2. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Cuando sucede esto, Sansón entró en accionar hacia lo que había hecho ese padre. Eso que había hecho provocó que Sansón hiciera y reaccionara haciendo algo. Hay veces que nosotros vamos a pasar procesos que no los vamos a entender, pero es para que haya una reacción. Es para que haya una reacción y salgamos de tal vez ese detente, estar quieto. Porque Dios no lo que quiere es que estemos quietos, Dios lo que quiere es que estemos en movimiento. Y por tal razón, Sansón no estaba ahí para hacer una vida matrimonial con una que era enemigo del pueblo de Dios. No, solamente era el enlace para provocar lo que Dios quería. Y dice ahí que entonces, dice el capítulo 15, versículo 3. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 30 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y las puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las telas, soltó las zorras y en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Llegó el momento de que comenzara la batalla. Había llegado el momento de que comenzara la batalla. Los filisteos vieron esta acción de Sansón, y en esa acción de Sansón ellos se molestaron. Y ellos entonces respondieron. Y entonces se levantaron a buscar quién había hecho esto. Y dice la Biblia más adelante que cuando se levantaron los varones de Judá, los del pueblo de Dios, que estaban bajo el dominio de los enemigos, no estaban entendiendo lo que estaba pasando, y se acercaron a Sansón y le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Le dice el pueblo de Judá, le dice a los filisteos. Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam, y dijeron a Sansón: ¿no sabéis tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió:
yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para presentarte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces la ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Mire lo que está pasando. Sansón está siendo movido por Dios para el lugar de la batalla. El pueblo de Dios no lo comprende, no lo entienden. Le reclaman a Sansón y le dicen, oye, ¿qué tú estás haciendo? Tú no sabes que ellos nos están dominando. Tú no sabes que ellos los que están ahora mismo teniendo el control. ¿Por qué tú nos haces eso? El pueblo de Israel le estaba diciendo, nos estás poniendo en peligro. Estás poniéndonos en peligro a nosotros por lo que tú estás haciendo. Pero era el momento de Dios mostrarle el por qué Dios estaba permitiendo que Sansón llegara hasta ese lugar. Y fue el momento donde Sansón cogió una quijada y entró en la batalla, y dice aquí, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Así que la evidencia del propósito de Dios sobre la vida de Sansón se manifestó. Tuvieron que ver todos aquellos que estaban asustados, todos aquellos que no entendían el por qué el Sansón se estaba rebelando en contra de los que tenían dominio. En ese momento fue que se manifestó de que Dios le había dado una autoridad para quitar el dominio de los filisteos sobre el pueblo de Israel. Y más adelante dice, el verso 20 dice, y jugó Israel en los días de los filisteos 20 años. Así que el propósito de Sansón se estaba cumpliendo. Sansón llegó hasta donde Dios lo quería poner. Llegó hasta ser el juez del pueblo de Israel. Y eso comenzó cuando él peleó con la quijada. Luego de esa experiencia, dice la palabra de Dios que Israel dejó de ser dominado por el pueblo de los filisteos. Pero cuando llegó a ese cumplimiento y estuvo por 20 años, hubo un suceso por el cual Dios está permitiendo que traigamos esta palabra. Y es que Dios nos delega el propósito de buscar las almas. Dios nos delega el propósito de hablarle a las vidas. Dios nos delega en el nombre del Señor arrancarle a las vidas del dominio del enemigo y llevarlos a la presencia de Dios para que le sirvan. Pero aunque tenemos ese llamado, aunque cargamos ese propósito, hay instrucciones que Dios nos ha dado a usted y a mí para cuidar nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo dijo, yo me golpeo a mí mismo, no vaya que siendo heraldo de la palabra, venga a ser eliminado. Es muy bonito ver los campos, es muy bonito ser instrumento de Dios para rescatarlo. Es muy bonito ver el resultado de hablar el mensaje de Cristo y ver a las almas venir a Cristo. Pero no se nos puede olvidar que esta carrera es de permanecer. Esta carrera es de permanecer. Y para permanecer hay que estar pendiente de las instrucciones que Dios nos da a usted y a mí. Y tal parece que en un momento dado de la vida de Sansón se descuidó de su relación con aquel que lo había llamado. Tal parece que en una ocasión de su vida, el que Dios había levantado
para con una sola quijada matar a 1000 hombres y ser posicionado como el juez de Israel, tal parece que este hombre en un momento dado se descuidó. Y hoy el Señor nos dice, vayan a buscar las almas, sigan predicando, pero cuida mi relación contigo. Aleluya. Lo primordial es guardar nuestra relación con nuestro Hacedor. Los discípulos en un momento dado fueron, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, vinieron regocijados ante Jesús y Jesús los detuvo como el buen maestro que es y les dijo, qué bueno, tuvieron una bonita experiencia. Ese es el poder de mi Padre, ese es el poder de mi nombre, ese es el poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Les tengo un consejo, no descuiden su salvación. Preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Mientras hacemos la obra, cuidemos nuestra relación. Mientras obedecemos al llamado, cuidemos nuestra relación. Y para cuidar nuestra relación, hay que estar atento a las instrucciones. Y estos relatos históricos son maravillosos. Son maravillosos para romper con los comentarios de muchos religiosos que hablan que si los dogmas de hombre, que si esto, que si lo otro. Usted sabe que tal vez parecía un dogma de hombre el no cortarse el cabello. ¿Qué de malo hay de que se cortara el cabello? ¿Qué de malo tenía de que Sansón se cortara el cabello? Es que sobre esa instrucción había obediencia. En la instrucción que Dios te da a ti y me da a mí, ahí hay obediencia. Sea del cabello, sea de la ropa, sea de lo que sea, ahí hay instrucción de Dios. Y si desobedecemos, vamos a ver consecuencias. Y Dios le había dado una instrucción a sus padres. Y esa instrucción fue depositada en su hijo. Y era que no se cortara el cabello. Pero Satanás sabe cuál es la instrucción que Dios nos da. Y ese es el fin de él llegar hasta ese lugar. Donde Dios nos dice que no, ahí el enemigo va a buscar que usted y yo digamos que sí. Pero para llegar hasta allá, él es astuto y busca debilitarnos. Porque con nuestras fuerzas llenas del Espíritu Santo, él sabe que él tiene que salir huyendo. Como sabía que había una fuerza sobrenatural en Sansón, él tenía primero que debilitar para luego atacar. Y es cuando llega el capítulo 16. Y dice, y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se allegó a ella. Ahí hubo un rompimiento espiritual. Esta ramera no era de ese plan que uno no entiende. Esta ramera era el principio de un plan de Satanás. Porque luego de esta ramera llegó Dalila. Dalila no llegó primero. Sara Basoja abandoné. El plan de Satanás va poco a poco para entonces enviar a Dalila. Dalila fue la que lo recostó.
la que comenzó a pedirle cuál era el secreto. Y no fue a la primera, ni tampoco a la segunda. Por eso tenemos que ser temerosos en cuidar las instrucciones de Dios, porque a la que nosotros comenzamos a desviarnos, Satanás va a comenzar a insistir para sacarte del camino. Y entonces cuando entró Dalila a ser ese instrumento del enemigo, ¿cuál era el deseo de Dalila? Y vamos a verlo como Satanás. ¿Cuál era el deseo? Que él perdiera su fuerza. Que cuando viniera el enemigo, él no pudiera hacerle frente. Cada vez que ella intentaba quitarle la fuerza y venían los enemigos, todavía Sansón tenía la fuerza para hacerle frente al enemigo. Pero sabe, esa era la misericordia de Dios. Y no podemos jugar con la misericordia de Dios. Porque aunque Sansón estaba jugando con fuego, al final nos cuenta la historia que le tocaron su cabello y le picaron el cabello. ¿Y cuál fue el resultado de que le cortaran el cabello? Perdió su fuerza. Vino el enemigo y él dijo: saldré como las otras veces y los venceré. Estaba errado. La presencia de Dios se había apartado de él. Y el enemigo lo venció. Aquel que no lo podían vencer 1000 hombres. Pero es que la desobediencia nos hace vulnerable a ser vencidos por el enemigo. Por eso, cuidemos nuestra vida íntima con Dios. Examinemos todas las instrucciones que Dios nos ha dado. Mira, yo les voy a testificar. En un momento dado de mi vida, que no sabe, yo estuve en un proceso de prisión. Dios allá adentro bregó conmigo y para la gloria de Dios estamos perseverando. Pero en ese proceso que yo comienzo a servirle al Señor, el Señor me comienza a mostrar cosas. Y una de ellas fue para que antes de yo salir para la libre comunidad, Dios me prohibió a mí. Esa fue mi instrucción. A Sansón le dijeron: no te toquen el cabello. A mí, ¿sabe lo que me dijo el Señor? No abras un Facebook. A mí Dios me dijo: no abras un Facebook. Si abres un Facebook te vas a contaminar y te vas a ir por la window. Y tú dices: pero a mí eso no me hace daño. Pues ¿sabes qué? A ti Dios no te dio esa instrucción, pero a mí Dios me la dio. Y si yo desobedezco y abro un Facebook y comienzo a debilitarme, y a debilitarme, y a debilitarme, y a debilitarme, ¿sabes qué? Voy a estar propenso de que el enemigo venga y me venza. Hay instrucciones que el Espíritu Santo nos revela para que nosotros no seamos vencidos por el enemigo. Y si nosotros queremos vivir una vida plena, llena de Dios en el Espíritu, porque para enfrentar al enemigo y vencerlo, tenemos que estar preparados y llenos con el respaldo de Dios. Y si queremos buscar las almas, y si queremos pelear la batalla, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Pero para eso hay que guardar la instrucción que Dios nos ha dado, para que el enemigo no nos quite la fuerza y nos termine venciendo. En el libro de Primera de Samuel leímos cuando habla de que el arca fue tomada. En el relato histórico de esta historia, la Biblia nos revela
de que en un momento dado Dios hace que nazca Samuel y Dios lo levanta porque estaban pasando unos asuntos espirituales críticos en medio de lo que era el sacerdocio, las ofrendas a Dios. Se había corrompido, había corrupción en medio de lo que era el servicio a Dios. Y Dios levanta a Samuel para levantarlo como un profeta, pero también lo levantó para ser un juez. En medio de este propósito de Dios y llevarse a cabo, el hombre que estaba en el sacerdocio era Elí. Y dice la Biblia de que un hombre, no registra el nombre, dice que un varón de Dios le dio una palabra. Vamos a buscar en el capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 27, dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, y yo lo escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vemos a Dios bregando con ese liderato para poner las pautas y los puntos sobre la CIE. Porque detrás de todo eso Dios estaba levantando a Samuel. Pero cuando Dios levanta a Samuel, no pasa por alto el llamar a cuenta a ese liderato que estaba haciendo las cosas mal. Y cuando Dios levanta a Samuel, le da una palabra también de confrontación a Elí. Así que la palabra de Dios fue contundente para ese liderato que estaba corrompido. Pero en un momento dado tuvieron que volver a enfrentar una batalla. Mira lo que es el resultado personal en Sansón, de cómo Dios lo llevó a pelear contra los filisteos y cómo lo llevó a la victoria. Pero como Sansón, en un momento dado, contra los mismos filisteos, por haberse desviado, él es dominado por los enemigos. El pueblo de Israel ahora está haciendo unas cosas que no son del agrado de Dios. Y como no son del agrado de Dios, Dios está hablando, porque ¿cuántos sabemos que cuando hay algo que hay que corregir, Dios habla? Pues Dios en su amor y su misericordia estaba hablando para poner los puntos sobre las íes. Pero llegó el momento de enfrentar a los enemigos. Y dice que los enemigos, que era el pueblo de los filisteos, se levantaron para hacerle guerra nuevamente a Israel. Y ellos, cuando entran en el plan de la batalla, ellos ven que están perdiendo. Y cuando están perdiendo, ellos mismos se ponen de acuerdo con los ancianos, con los que están en el liderato, se ponen de acuerdo y preparan una estrategia. Y ellos le dicen: vamos a traer el arca. Si traemos el arca, los vamos a poder vencer. Mira el pensamiento de ellos. Por un momento
en la batalla se acordaron de que de la mano de Dios podemos vencer al enemigo. En el momento de la prueba fue que se acordaron que de la mano de Dios podemos vencer al enemigo. Pero lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Dios era de desagrado. Así que Dios les tenía que enseñar que para contar con Él no es cuando ellos quieran. Para contar con Dios no es cuando nosotros queramos. Nosotros tenemos que buscarle con todo el corazón. Nosotros no podemos ser de los que de labios lo honran y nuestro corazón está lejos, no. Si nuestros labios lo honran, mi corazón te honra. Por eso fue que Dios le dijo a Elí, oye, tú no me estás honrando. Y si tú no me honras, yo no te puedo honrar. Y cuando llegó el momento de la batalla y buscaron el arca, dice que el pueblo de Israel se puso contento. Y hubo un grito de alegría entre el pueblo de Dios. Y ellos dijeron, ahora sí vamos a vencer. Hasta los enemigos temblaron. Dijeron, diantre, ahora ha llegado el Dios de ellos y nos van a hacer pedazos. Pero la Biblia registra que los filisteos se animaron y dijeron, aunque estemos viendo esto, vamos a esforzarnos y vamos a batallar. Ten claro que aunque el enemigo sabe que sobre el nombre de Jesús no hay quien pueda, el enemigo va a persistir. Hasta el último momento de aliento de nuestra vida, aunque el enemigo sabe que bajo la planta de Cristo fueron vencidas las potestades, fueron vencidos los principados, hasta el último momento, aunque Él lo sabe, Él te va a tirar para buscar vencerte. Y los filisteos dijeron, vamos para encima. ¿Y sabes lo que sucedió? Aunque trajeron el arca, aunque se pusieron contentos, aunque gritaron con alegría y pensaron que ahora sí iban a ser vencidos los enemigos, ¿sabes qué pasó? El enemigo los venció. Y el arca le fue quitada. Y vamos a hablar del arca. ¿Qué era el arca? Era un mueble preparado, cuya instrucción para prepararlo la reveló Dios. Era el mueble más sagrado del tabernáculo. Estaba detrás del velo del lugar santísimo. Aleluya. Para poder estar en ese lugar del lugar santísimo, se podía presentar el sumo sacerdote una vez al año para expiar el pecado del pueblo y para presentarse delante del arca del pacto. Tenía que estar santificado porque si no, moría. El arca del pacto no podía ser llevado por personas que no fueran los levitas. Cuando Usa, habla la Biblia de que cuando Usa, David trató de traspasar el arca hacia otro lugar, Usa tocó el arca y se murió. Porque lo tenían que llevar los levitas. Estamos hablando de algo que había sido sagrado en el pueblo de Dios y que Dios lo había constituido como un mueble que representaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Por ello ellos se alegraron. Ellos dijeron, ahora está la presencia de Dios. Ahora tenemos el arca del pacto. Ahora el enemigo va a salir huyendo. Pero quiero decirte que el arca del pacto no le trajo la victoria porque ellos no estaban
a la par con lo que representaba el arca. El arca sí representaba la presencia de Dios, pero al ellos no estar unísono, a la par de lo que representa el arca del pacto, no hubo un buen resultado. Mencionar el nombre de Jesús y no vivir a la demanda que Jesús nos llama ante los demonios, nos puede suceder como pasó en el libro, creo que fue en el libro de los Hechos, donde vinieron unos a reprender y dijeron en nombre de Jesús y de Pablo te echamos fuera. ¿Qué dijeron los demonios? Yo conozco a Pablo y también conozco a Jesús, pero usted yo no lo conozco. Ellos vinieron utilizando un nombre que es sobre todo nombre, pero no fue el resultado el que vieron. No pudieron vencer, porque su vida no estaba a la par del nombre de Jesús. Cuando Israel intentó enfrentar al enemigo, con sus cuentas no claras delante de Dios, el arca no se manifestó el poder que ellos esperaban que se manifestara. Pero para evidencia de que el arca representaba la presencia de Dios, cuando fue quitada y llegó al templo de los enemigos, allí sucedió algo maravilloso. Dice que pusieron el arca del pacto en el templo donde había un dios llamado Azot. Vamos a leer. Dagón, en Azot, pero el dios era Dagón. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, capítulo 5 de 1 Samuel, y la llevaron de Beneset a Asdod, allí fue el lugar, y tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, uno de ellos, porque ellos eran bien idólatras, uno de ellos. Y para que fuera evidente de que no era que el arca no representaba la presencia de Dios, sino que el pueblo no vio la manifestación de Dios porque ellos estaban corrompidos. Tenían que ponerse a cuenta con Dios para que la presencia del arca los respaldara a ellos. Pero cuando ese arca llegó a este templo de esta abominación, sucedió algo glorioso que dio evidencia de que en el arca del pacto continuaba la presencia de Dios. Y cuando al siguiente día los de Esot se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. El ídolo que ellos habían preparado para adorarlo, delante del arca del pacto, sin que nadie le diera instrucción al arca qué hacer, esa presencia misma hizo postrar a los demonios. Porque todo lo que representa idolatría representa a Satanás y a los demonios. Pero ante la presencia del Dios Todopoderoso se tienen que postrar. Y dice que cuando lo volvieron a poner en su lugar y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Así que cuando ellos intentan volver a poner a su Dios en su lugar, Dios vuelve y les manifiesta a esos enemigos, les manifiesta que el Dios de Israel seguía siendo el Dios que había sacado el pueblo de Egipto. Aleluya. Aunque ese pueblo estaba corrompido,
esa presencia de Dios le seguía diciendo a los enemigos: yo fui el que los rescaté, yo fui el que los elegí, y ese es mi pueblo. Yo estoy comprometido con Israel. Pero Dios tenía que bregar con Israel y le seguía demostrando al enemigo que él seguía siendo Dios, el Dios sobre todos los dioses de la tierra. Así que con Sansón Dios nos ha dado el consejo de cuidar la presencia de Dios. De entender que a veces Dios hace cosas que no entendemos, pero es el plan de Dios para llevarnos a un cumplimiento de su propósito. Nos hace, a través de la palabra, nos hace el llamado para nosotros cuidar de las instrucciones específicas que Dios nos ha dado. Usted sabe que hay personas que Dios los ha sacado del alcoholismo y Dios les prohíbe ir a un liquor store a predicar. Pero ¿acaso Dios no tiene el poder para que él no vuelva a caer? Si Dios te dice que no te metas al liquor store a predicar, ve a todos los lugares menos liquor store. Porque nuestra fuerza no es por nosotros, es por Él. Y si queremos ver el resultado de una permanente vida y fe en nuestro caminar, tenemos que hacerle caso a esas pequeñas instrucciones que tal vez parecen insignificantes. Y en esta historia de Samuel, de Elí, del arca del pacto, el Señor nos hace entender de que cuando nosotros enfrentamos al enemigo y queremos ir contra el enemigo en el nombre del Dios Todopoderoso que hemos conocido, y nuestra vida no está correcta delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer para que el enemigo salga huyendo es poner nuestras cuentas claras con Dios. Para que entonces cuando invoquemos el nombre de Dios en medio de esa batalla, nuestra vida sea el reflejo de que hay un Dios en los cielos que está respaldándonos, porque sabe que nosotros hemos entendido que hay que estar bien delante de su presencia. Y entienda que si usted arregla sus cuentas o no las arregla, aquí nos dejó claro, evidente, que el arca, representando la presencia de Dios, Dios va a seguir siendo Dios. Él ha vencido y nadie le ha vencido. Y si usted quiere vencer, tiene que poner sus cuentas claras para también ser más que vencedor. Por eso Pablo decía: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor por medio de ¿quién? De Cristo. Pero para él poder expresar esas palabras, él decía: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si yo soy más que vencedor por medio de Él, es porque un día yo entendí que ya no podía hacer las cosas a mi manera. Tenían que ser a la manera de Dios. Y si hoy voy en busca de predicar el Evangelio, de que las almas se conviertan, de buscar las almas para Cristo, tengo que entender que es para cumplir su propósito, pero que tengo una responsabilidad de guardar mi salvación con temor y con temblor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tú hoy, Señor, te has placido en hablarnos, en ministrarnos, para que nosotros, con mucha alegría, vayamos a seguir predicando, vayamos a seguir anunciando tu mensaje. Pero tú deseas que mientras hacemos tu voluntad, guardemos nuestra relación contigo. Cuidemos nuestra relación contigo. Señor, que no ignoremos, Padre mío, que un poco de levadura leuda toda la masa, Señor. Señor, que no ignoremos, Señor, esas instrucciones que tú nos has dado, Padre mío, porque tú sabes por qué tú nos das esas instrucciones, porque tú no quieres que perdamos la fuerza y terminemos vencidos por el enemigo, Señor.
Señor, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a guardar tu palabra. Señor, si hemos pecado, aquí estamos delante de ti. Te pedimos perdón. Señor, no podemos esconder nada. Señor, no podemos esconder nada. Todo está desnudo delante de ti. Y si hay algo que está escondido en nosotros, que no lo hemos podido entender, que está, Padre mío, haciendo daño a nuestra vida espiritual, te pedimos que en nuestro secreto, Señor, tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos ministre y podamos comprender que tú quieres santificarnos, que tú quieres purificarnos y que tú quieres que nuestra vida esté llena del Espíritu Santo. Límpianos, santifícanos y que tu amor y tu misericordia nos guarden hasta el día de tu venida para poder alcanzar la corona de vida eterna que tú nos has prometido, Señor. Te pongo esta congregación en tus manos, te pongo mi vida en tus manos y pido, Señor, que tu iglesia en todas partes del mundo, Señor, sea sensible a la voz de tu Espíritu. Ay, Señor, por favor, aleluya, que tu iglesia sea sensible a la voz de tu Espíritu, Señor, para que podamos escuchar el consejo y podamos ver la obra maravillosa de la santificación y del levantamiento a tu presencia, Señor. En tus manos deposito todas las cosas. Cuídanos, guárdanos y protégenos. Señor, hemos llegado a tu casa porque reconocemos que tú eres nuestra salvación. Porque reconocemos que tú eres nuestro Redentor. Porque reconocemos, Señor, que un día tú tuviste misericordia de nosotros y que todavía tienes planes maravillosos para cumplir en mi vida y en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y recuerda, mientras veamos los campos y vamos a predicar la palabra, cuidemos nuestra relación con Dios para que el Señor esté contento con nosotros y podamos estar con vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. Dios los bendiga.